Bueno, el día de hoy en Más que Noticias nos estamos preocupando por un tema que lleva ya mucho tiempo, ¿no? El de los escolares que han tenido que perder clases, muchos de ellos incluso están en secundaria, pierden un año importantísimo previo a postular a algún instituto, a alguna universidad, pero eso es debido a la huelga del magisterio. ¿Qué va a ocurrir con estos pequeños que tienen que enfrentar ahora la recuperación de clases? ¿Cuán importante es que los niños, que los adolescentes tengan un tiempo de ocio para que precisamente no les genere estrés el hecho de que únicamente tienen que estudiar y ahora, por la situación particular de la huelga, hacerlo sábados, domingos, feriados, inclusive en el mes de enero? Lo vamos a conversar aquí en nuestros estudios con el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, el doctor Elmer Salas Asensios. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Más que Noticias. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sí. Bueno, esta es una situación complicada porque son los pequeños, los escolares, los que van a recibir toda esta carga de información durante poco tiempo. ¿Cómo los puede afectar? En realidad, estos niños y adolescentes también del nivel secundario que van a recuperar sus clases deben hacerlo de la manera más natural. El hecho de que hayan perdido clases no quiere que debe modificarse el escenario necesario para sus aprendizajes. Los aprendizajes se hacen bajo ciertas estrategias metodológicas y una de las mejores no es sobrecargar de actividades al niño o al adolescente. Lo que sí hay que respetar es aquellos espacios naturales que ellos ya han internalizado para poder un poco compartir, divertirse con su familia, integrarse en su familia y no tenerlo permanentemente bajo actividades académicas. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que estos niños primero se van a incrementar los niveles de estrés. Hay un estrés académico en los cuales los niños comienzan a experimentar algunos cambios que a veces no nos damos cuenta. Los padres y sobre todo también los docentes, con la finalidad de recuperar las horas que se han dejado de dictar por la huelga, los sobrecargan de tareas, los sobrecargan de lecturas, los sobrecargan de actividades fuera o extra colegio. Entonces ellos incrementan sus niveles de ansiedad, comienzan a alterarse en su estado del sueño, comienzan a tornarse un poco irritables, malhumorados. Estos niños pierden la atención. ¿Y qué cosa es lo que vamos a lograr? Sencillamente vamos a lograr que estos niños, que normalmente en condiciones naturales a veces tenían mucho esfuerzo para poder rendir o tener un buen rendimiento académico, van a empezar las dificultades. Lo que tiene que hacer es que todo esto, estos días que nos han dictado las clases, se recuperen de una manera normal. Es importante cómo participen los padres de familia. Es importante cómo los padres deben acompañar en sus actividades a estos niños y adolescentes. Pero ¿cómo intervenir precisamente como padres? Porque muchos dirán que no están de acuerdo con esta idea de que las clases sean sábados, domingos, feriados, inclusive en enero, pero no les va a quedar otra opción, porque si quieren que sus hijos cumplan con el año escolar, lamentablemente por la huelga, van a tener que acatar la disposición del colegio. Entonces, ¿qué puede hacer el papá para evitar este estrés en el niño, en el adolescente? Es muy probable que en algunos centros educativos, sobre todo citadinos, el acompañamiento de los padres sea mucho más efectivo. ¿Qué quiere decir? Que podemos disminuir las obligaciones familiares que tienen a veces los niños y también los adolescentes y comprenderlos en la medida de que a lo mejor no van a poder hacer lo que venían haciendo. Entonces se van a incrementar horas disponibles para poder responder a las obligaciones académicas. Lo que preocupa mayormente son aquellos alumnos de las zonas rurales o de las zonas que no tienen ciertas comodidades para sus estudios. En esos lugares no podríamos como recurrir a los docentes, a los padres de familia, porque los padres de alguna manera son un soporte dentro de la casa para poder cumplir con las obligaciones académicas. Entonces, en esos lugares, lo que tiene que lograrse es el compromiso del docente. El docente tendrá que comprometerse que no es cuestión de darle tareas para un día sábado, sino acompañar a estos niños y a estos adolescentes, alumnos, a cumplir con el desarrollo de sus habilidades y capacidades. Ahora, un aspecto importante es que no es cuestión de desarrollar toda la currícula
en estos momentos porque los tiempos son cortos, pero sí podemos ir trabajando ciertas estrategias que nos permitan desarrollar las habilidades y las competencias que necesitamos en esos niños. Usted ha tocado un punto importante que es estas zonas alejadas de nuestro país en las que generalmente además el niño no solo se dedica a estudiar, se dedica también a aportar económicamente a la casa, ¿no? Y lamentablemente es una realidad. Y es por eso que muchos aseguran incluso, por ejemplo, los fines de semana en los que de repente ya estos pequeños tienen ciertas labores específicas o incluso dentro del hogar tienen que encargarse de algunos quehaceres, van a tener que formar estas dos estrategias, ¿no? El de la actividad escolar y el de la actividad extraescolar, que no solamente es perder horas de juego, sino tener otro momento de estrés adicional. Claro, es algo muy importante lo que usted acaba de decir. Nosotros tenemos que tener claro que una huelga, 2 huelgas o 3 huelgas no modifican los espacios y los escenarios donde aprenden nuestros hijos. Claro. Siguen siendo los mismos. Hay lugares donde al momento de desplazarse van a tomar muchas horas. Eso no se va a modificar. O los alimentos que estos niños van a ingerir no se van a modificar sustancialmente. Si el niño tiene anemia, va a tener dificultades para aprender. Si el niño está muy obeso, también. O sea, hay escenarios que no se van a modificar. ¿Qué cosa es lo que sí podemos modificar? Es la actitud, el compromiso y el acompañamiento. No solamente están los docentes ni los padres de familia, tendrán que comprometerse acá también las autoridades locales. O sea, me refiero de que, bueno, las municipalidades que crean espacios de aprendizaje donde vayan los niños y puedan compartir ahí actividades adicionales que le permitan desarrollar competencias. La huelga no es buena, nunca es buena. Y no es buena no porque no nos den nuestros reclamos, sino perjudicamos a aquellos niños y alumnos que necesitan de cierto tiempo para aprender. Y eso no se va a poder modificar. Tenemos que acompañarlo, tendremos que acompañar con los medios de comunicación. Los colegios profesionales tendrán que participar también. Tendrán que participar también las instituciones tutelares como el MINSA, ir supervisando de cerca cómo es que estos niños, por ejemplo, están en su salud, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué hacemos si ya nos hemos dado cuenta que nuestros hijos o que mi hijo ya está en un estado de estrés, ya inclusive yo lo veo que rechaza todo lo relacionado al colegio, no puede dormir, las tareas son como una carga y son una situación que lo hace renegar de este horario nuevo que tiene? ¿Cómo reaccionar los papás? ¿Que va a ocurrir? Va a ocurrir. Y tenemos que estar alertas. Nosotros conocemos a nuestros hijos. Si mi hijo de un momento a otro, en estos días que vienen, se torna un poco irritable, está malhumorado, se despierta en las noches, se comienza a orinar, comienza a venir quejas del colegio de que está golpeando a otros niños o que es un niño perturbador, pero que no lo era, inmediatamente me pongo en alerta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No lo tengo que golpear, lo que tengo que hacer primero es recurrir a la institución más cercana donde hay psicólogos, o al psicólogo educativo, o sencillamente yo como padre agarro a mi hijo y lo voy a sacar de ese escenario que para él significa una preocupación. ¿Por qué? Porque el niño se va a poner en la mente que ¿Pero tiene que a qué cumplir. se refiere con sacarlo del escenario? ¿Retirarlo del colegio? No, el escenario significa que si tiene mucha actividad académica y está en la casa, oye, párate un poquito, vamos a salir a caminar, vamos a compartir algo y retornar nuevamente. Recuerden que en nuestro cerebro los focos atencionales no son permanentes. El cerebro se recupera su foco de atención permanentemente. Entonces va a llegar un momento en el que puede estar sentado, puede estar haciendo la tarea, pero no está aprendiendo. Entonces tenemos que estar alerta. Los padres ahora tendrán que sacrificarse un poco y dedicarle un poco más del tiempo que le dedicaban a sus hijos. Bueno, eso es importante porque los pequeños siempre están esperando la aprobación de los padres, ¿no? Y si el padre le exige, como si fuera en todo el resto del año escolar, que saque buenas notas, que cumpla todas las tareas, ¿no es cierto?, lo que va a conseguir es generarle mayor preocupación y angustia a este pequeño. Estamos en una situación diferente, distinta, atípica, y eso es lo que hay que entender, pero que el propio niño lo pueda también conocer. Hay que hablarle desde ya al niño de que puede generarse estas situaciones, hay que conversar y alertarlos de que esto podría suceder, ¿o no?
es verdad. A los niños, a nuestros alumnos, hay que explicarles, porque ellos ya saben, hay que explicarles lo que ha pasado y hay que comprometerlos. Ese compromiso va a hacer que este niño comience a reorganizar su tiempo. Hay niños que juegan mucho tiempo, hay niños que juegan videojuegos, hay niños que tienen mucho tiempo libre porque no tienen la supervisión de los padres. Entonces ahora tendremos que hacer un acuerdo con estos niños, hacer un contrato psicológico, como lo llamamos, y comprometerlos. Van a ver que con eso estos niños van a responder a estos baches que se ha creado producto de la huelga. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y bueno, por hablar de este tema que aparentemente es inevitable, pero que tenemos que estar prevenidos. También van a estar con estrés los docentes, ¿ah? Y también los mismos padres. Hay que estar alerta. Los padres no tienen por qué golpear a sus hijos, sino escucharlos y comprenderlos. Y a los docentes hay que decirles que tampoco tienen por qué malhumorarse y que con mucha paciencia y con mucha disposición y con mucho cariño vamos a lograr recuperar lo que se ha perdido. Bueno, el docente no puede malhumorarse porque ha sido una Él lo decisión generó, propia, ¿no? propia del docente, ¿no? Entonces, justo o no los reclamos, ha sido una decisión que tiene que ser asumido como adulto en cuanto a todas sus consecuencias. Esperemos que lo va a hacer y sabemos que lo va a hacer con mucha alegría, con mucho compromiso, porque conocemos a nuestros docentes en el Perú. Bien, muchas gracias doctor, por estar. Buenas Muchísimas tardes. gracias. Bien,